Bienvenido a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender qué son las clases en CSS. Voy a enseñar cómo se implementan las clases en tus documentos HTML. Lo primero que tú tienes que hacer es crear un nuevo documento HTML como este que tengo aquí. Aquí yo tengo declarado 3 títulos que serán los ejemplos para ver cómo funcionan las clases y un documento CSS. Bien, las clases se declaran de la siguiente manera. Dentro de la etiqueta H1 o cualquier etiqueta que tú quieras, puede ser una etiqueta P, un enlace, tú vas a poner aquí y vas a decir la palabra reservada class y dentro de la comilla simple vas a escribir el nombre de la clase. Tú puedes ponerle cualquier nombre a tu clase, que no empiecen con un número delante. Puedes poner un guión bajo, el nombre, una letra mayúscula, el nombre, como tú quieras. En este caso yo pondré título. Mi clase se llamará título. Ahora bien, esta clase lo que hace es ser un selector y selecciona al H1 para poder darle estilos mediante CSS. Si voy al archivo de CSS, aquí, y declaro mi clase título, que se declara con un punto, título, abro llaves, voy a darle formato a título. Vamos a ponerle a título un fondo de color salmón, a grow color salmón. Aquí ya vemos que automáticamente a nuestro H1 se le cambia el fondo por salmón mediante la clase título. Como decía, usted puede ponerle el nombre que usted quiera a su clase. Usted viene aquí, se declara con punto, digo título 1, va a tener un background color blue, doy control S para guardar, ya sé, esto es una clase, vengo al index HTML, cambio el nombre de mi clase por título 1 y como pueden ver ya tiene el azul. Ahora bien, a una etiqueta HTML como esta, que es un H1, se le pueden agregar muchas clases. Y en CSS se trabaja de arriba hacia abajo. Entonces, si la primera es título, que está salmón, y luego yo reescribo a título 1, que está azul, al final la que se implementará en el archivo es el azul, porque está más hacia abajo. Pero podemos poner otra clase, sería centrado. En vez de título 1, esta clase se llamaría centrado. Centrar, para ver el funcionamiento y va a tener un test align center. Y esta clase de centrado se la voy a agregar a mi título 1. Y ahora le agrego la clase centrado. Y como podemos ver, ya se centró el documento. Y así usted a su etiqueta le puede agregar un sinfín de clases. No solo a los H1, como bien digo, también se puede agregar a los párrafos. Un párrafo. Hola, soy un párrafo, pero ese párrafo va a tener la clase título. Puedes ver inmediatamente, se aplican los estilos. Para esto son las clases, son selectores para poder dar estilos, sin tener que duplicar mucho código CSS. Si vemos aquí a mi CSS, un ejemplo práctico de la clase sería el siguiente. Yo necesito, aquí, en mi clase título vamos a tener un fondo salmón, también voy a tener el test align center y voy a tener el test transform uppercase, mis letras en mayúscula. Bien, yo necesito que el título 2 y el título 3 tengan estos mismos atributos. ¿Cómo lo hago? Simplemente le agrego la clase. Vengo aquí al index. Vamos a borrar el párrafo que no lo necesito. Y al título 2, que es mi H2, le agrego la clase título. Ya coge los mismos estilos que el título 1. Al H3 le agrego la clase título. Y aquí tengo los mismos estilos para las tres etiquetas HTML sin tener que escribir 3 estilos diferentes en mi CSS. Ahora bien, yo necesito que este, que es el segundo es un H2, esté centrado a la izquierda. Entonces, simplemente, para no quitarle la clase que ya tiene, que me le da el fondo y la pone en mayúscula, creo una clase nueva con punto, como dijimos. Entonces, centrar izquierda.
central a la izquierda. Siempre las clases deben llevar el nombre que hagan referencia a lo que usted quiere que haga. Y le voy a poner es Alien Right y doy control S para guardar. Ahora vamos a llamar a central a la izquierda aquí en mi clase H, en mi etiqueta H2, central a la izquierda, control S. Y como puedes ver ahora, ¿qué está pasando? Bueno, que el H2, que es este que tengo aquí, tiene la clase título, que se encarga de ponerle mayúscula y de darle fondo, y también tiene la clase central a la izquierda, que se encarga de ponerlo a la derecha, perdón, central a la derecha es el término correcto. Me dirás, bueno, pero la clase 1, la clase título tiene Test Alien Center, que es para centrar en el medio aquí. Luego, centrar a la izquierda, que no es izquierda, que es derecha, tiene Test Alien Right. Al final se va a aplicar Test Alien Right, porque CSS va leyendo el documento de arriba hacia abajo. Primero se aplica título, luego se aplica este, y luego se aplica otra clase que usted declare. Así funcionan las clases. Como te decía, puedes declarar cuantas clases quieras en tus etiquetas. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los ID. Vamos a poner un párrafo con un lorem ipsum de 20. Y ya tenemos un párrafo. Y podemos agregarle un ID que sirve para lo mismo que las clases, son selectores para dar estilos, pero se declaran de una manera diferente. En vez de poner la palabra clase aquí, vamos a poner la palabra ID y entre las comillas doble el nombre del ID. En este caso, párrafo. Doy control S para guardar. En el archivo CSS, los ID se declaran de la siguiente manera, con almohadilla y el nombre del ID. En este caso, en el index dijimos que el nombre del ID era párrafo, así que vamos al CSS y declaramos párrafo. Abrimos llaves. Al igual que las clases, vuelvo y repito, los ID son selectores que nos van a permitir seleccionar una etiqueta HTML y agregarle formatos. Y agregarle formato como se puede ver aquí. Ahora me dirás, ¿y por qué voy a tener dos cosas que sirven para lo mismo? El ID y la clase son muy parecidos, pero en verdad no sirven para lo mismo. El ID no se puede repetir. Tú no puedes tener este ID párrafo repetido dos veces en tu HTML. Como te puedes ver aquí, yo tengo la clase título una, dos, tres veces y no pasa nada. Pero este ID párrafo es único y no se puede repetir en tu HTML un ID, un nombre único. Tú puedes agregar otro ID, sí, otro párrafo con otro ID. Puedes agregar otro párrafo, eso sí. A este párrafo tú le puedes dar otro ID, pero siempre deben llevar nombre diferente. No puedes reutilizar el ID como hacemos con la clase. Entonces, ¿para qué funcionan mejor los ID? Bueno, los ID funcionan mucho mejor para ser selectores de un elemento único que no vas a volver a repetir y que quieres que sobresalga. También lo usamos mucho con lo que es JavaScript para seleccionar del DOM las etiquetas y darle movimiento o iteratividad con JavaScript. Entonces, un ejemplo práctico para usar las clases y los ID, muy sencillo, sería este. En un documento como este, supongamos que es un cuento, ese sería el título, usted va a querer tener un resumen del cuento, que sería este que está aquí. Sería este. Este sería el resumen de nuestro cuento. Y este resumen es muy raro que usted tenga dos párrafos de resumen. Usted va a tener un solo resumen principal. Entonces, a este párrafo usted puede agregarle un ID resumen. Y a ese ID resumen, vamos aquí a los estilos, vamos a estas clases anteriores y pongo almohadilla, resumen, abro llaves y le vamos a dar un background. No se nota mucho ese Alice Blue, vamos a darle un gris, light gris, light gris. Ok, un resaltado. Ya usted tiene aquí
su resumen, que sería un párrafo único de su documento. Usted no va a volver a hacer más resúmenes. Tiene un resumen principal que es el único. Entonces a eso usted le puede agregar un ID, porque ID resumen no se va a volver a repetir en este documento. Sin embargo, supongamos que usted necesita ir sacando oraciones como esta, que son párrafos de una oración, e ir resaltándola. Usted puede crear una clase resaltado, punto, resaltado, y agregarle un background color salmón. Guardamos y esta clase resaltado, usted sí se la podrá ir agregando a cada oración que usted saque de su resumen principal o a cada oración que usted quiera resaltar del documento. Entonces se la voy a agregar a esta clase resaltado, se resalta, y también se la voy a agregar al siguiente párrafo. Clase resaltado. Y asimismo, si me da la gana de sacar otra oración de mi resumen principal, y después que la tengo, voy a usar la clase resaltado para resaltar que esa oración es importante. Y listo. Entonces, es un ejemplo práctico de cómo usar las clases y de cómo usar los ID. Como dijimos, el ID, un elemento principal, único que no se vuelve a repetir, es el resumen. Y las clases serían oraciones resaltadas que usted ha ido encontrando en su documento. Entonces, no tenemos la necesidad de escribir para cada párrafo estilos, sino simplemente usamos la clase resaltado que sí se permite reusar en el documento, mientras que ID no se permite reusar en el documento. Dale like al video, si has entendido la clase, suscríbete al canal, activa la campanita para más videos y te lleguen todas las notificaciones.